Dios le bendiga, espero que estén todos bien y que estén resguardados todos en sus casas. En esta ocasión tengo como invitada a mi amiga Rosángela Estrella. ¿Cómo estás, Rosángela? Bien, buenas noches, bendiciones. Rosángela, con este tiempo de esta pandemia, en la cual nos ha obligado a estar recluidos cada uno en nuestros hogares, ¿cómo tú te la... Quería invitarte para ver cómo tú te la haces con un niño que tiene autismo. Pero antes de decirnos esa parte, queremos que nos diga cómo, cómo fue darte cuenta, o sea, cómo te diste cuenta de que tu hijo, uno de tus hijos, tenía autismo. Para los que no saben, Rosángela tiene 4 hijos, aunque usted la vea muy joven. Sí, aunque ella se ve Gracias. muy joven, ella tiene No, no me cuatro veo, yo soy muchachos. joven. Aunque ella es joven, tiene 4 muchachos. Dinos, Rosángela, ¿cómo fue el proceso que tú te diste cuenta que había uno de tus hijos que tenía algo diferente? Bueno, cuando Ian tenía la edad de 2 años, yo fui al pediatra a llevar a su hermanito, a Allen, el segundo. Y en ese momento la pediatra era maestra de mi esposo en la universidad y ella, como era muy cercana a nosotros, ella siempre observaba mucho a los niños. Pero dentro de justamente esa cita, ella comenzó a ver conductas distintas en el niño. Por ejemplo, estábamos en la oficina y él comenzó a correr en círculos ¿Cómo, y comenzó a cómo fue darte aletear. cuenta? O sea, ¿cómo... 2 años. Entonces, a raíz de eso, ella me dijo, vamos a tenerle conservación, pero creo que el niño tiene autismo o una característica parecida. Vamos a examinarlo. No, no te estoy diciendo un diagnóstico. Fue como un shock al escuchar esa palabra, porque realmente la sociedad en este país no tiene muchos conocimientos del área. Eh, Nada, yo llegué a mi casa un poco traumada, pero dije, Señor, si en dado caso es real, quizás yo ignoré muchas cosas porque no conozco del tema. Y Sí. nada, lo que hicimos fue que ella nos dirigió, nos dijo que buscáramos lugares alternativos para que ver si nos evaluaban el niño y nos daban un diagnóstico y poder a partir de ahí saber qué hacer con el niño. Eso fue el inicio. El inicio de ese proceso. Primero, ¿qué es autismo? Porque muchas personas estarán viendo, pero de qué ellos estarán hablando? ¿De qué trata el autismo? Mira, el autismo es un trastorno de desarrollo que incluye lo que son dentro del espectro. Son pocas habilidades sociales, no son niños que pueden socializar fácilmente, lo que es poder tener una comunicación visual contigo, no lo hacen de una manera directa. Algunos, o sea, son diferentes ramas dentro de lo que es el espectro autista, pero en realidad Ian no es autista, Ian es Asperger, que el Asperger es un trastorno del desarrollo que está incluido dentro de lo que es la rama del autismo, pero no es muy recíproco lo que es el área social. Y que creo que el Señor nos ha ayudado mucho porque para tener ese tipo de diagnóstico, Ian o sea, tú tratas con él y hablas con él. Si tú no tienes una relación muy cercana a él, no te das cuenta que realmente él tiene un síndrome. Ok. Y hemos tratado mucho, y hemos trabajado mucho, y hemos orado mucho. Y decidimos, por medio de una palabra del Señor, no medicar al niño. Cuando nos dieron el diagnóstico del niño, inmediatamente quisieron medicarlo y yo no acepté que me lo medicaran, creyendo en una palabra. Entonces, a raíz de eso, fue cuando yo tuve que como sacar fuerzas de abajo, de esa fuerza que el Señor como que le da a las supermadres, como dicen por ahí, y comenzar a estudiar y prepararme yo para poder entender lo que era realmente el autismo, porque cuando un padre recibe ese diagnóstico es muy difícil. Mi esposo duró 2 meses en shock sin trabajar. Fue muy Ay, deprimente señor. para él. Pero yo creo que el Señor como que en el transcurso de la vida te va preparando para ciertos procesos. Y no fue que no lloré, lloré muchísimo, pero cuando tú recibes ese diagnóstico, aquí hay mucha desinformación. Y yo tuve que buscar ayudas alternas y buscar y leer muchos libros en internet para yo ir conociendo las conductas
que ya yo había visto anteriormente en el niño, pero que no sabía que se manejaban en esa área. En el niño o sus hermanitos, ¿se han dado cuenta que él tiene algo diferente o no? El segundo sí, que es más cercano. Ian no hablaba, Ian era diagnosticado como no verbal. Y al Allen comenzar a decir palabritas y hablar y jugar como un niño, como dicen en el ambiente social Que normal, normal. Ujú. él comenzó a adquirir conductas que Allen ya tenía. Allen comenzó a desarrollarse muy bien, entonces Allen fue como un motivador para él, Él porque fue como realmente, imitador del hermanito. sí, porque ella realmente lo único que hacía cuando comenzó a decir palabritas, Ian lo que hacía era cantaba, pero no hablaba contigo, no socializaba contigo. O sea, dentro de la casa todo era su papá, más que conmigo. Pero a partir de que fuimos conociendo y fui entendiendo y recordando cosas que él hacía anteriormente, fue que me fui dando cuenta de que el niño sí realmente tenía un aspecto, pero no era autismo realmente. Que no era autismo. Que simplemente tiene algunas de las condiciones, pero no completa. No, porque lo tienen dentro de esa categoría, porque tienen algunas, como dirían superficialmente, que son dentro del aspecto autista. ¿Por qué? Porque son pocos, no tienen muchas habilidades sociales, no te miran directamente a la cara, son muy selectivos al momento de tener una relación social con alguien o personal con alguien. Y dentro de lo que es el área de aprendizaje también tienen ciertas dificultades. ¿Alguna Esa es la vez? diferencia. Ok. ¿Y alguna vez pensaste que en reclamarle a Dios porque Dios te dio un hijo con estas condiciones? ¿O No, pensaste, o pensaste que fue, ¿cómo sería la palabra? Que hay personas que dicen un castigo. Porque hay no, personas no, no, no. Realmente yo me sentí culpable. Es- culpables. ¿Por Porque qué? durante el embarazo de Ian, antes del embarazo de Ian, ya yo presentaba dificultades de una desviación en la columna, tenía problemas de ovario poliquístico, entonces yo decía que por mi salud, el niño quizás había tenido ese tipo de problemas. Porque cuando yo salí embarazada de Ian, yo cuando tenía apenas un mes, recuerdo, yo tuve un sangrado, iba camino a la universidad y estaba en reposo, pero tenía un examen ese día en la universidad. No sé si fue por la forma brusca que me monté en un transporte público, pero tuve un sangrado bastante grande y, o sea, fue muy difícil. Y cuando llegó el momento de que me llevaron a emergencias, yo estaba sola, fue, fue como muy traumado el momento, o sea, Traumático. sí, traumático. Entonces yo, cuando estaba en la camilla, yo le decía a la doctora, pero yo me he cuidado, ¿qué es lo que pasa? Eh, o sea, me sentí como tan impotente y ella me dijo, vamos a hacerte un legrado porque perdiste el niño, porque yo Ay, boté una señor. masa, yo expulsé una masa sangrante grande y como tenía tan poco tiempo, yo decía, pero ese es un niño tan pequeño, yo solo llevé envuelto en una servilleta. Yo fui a un baño público, o sea, fue como toda una película de terror. Y cuando me hicieron ella me dijo, vamos a hacerte una sonografía para descartar cualquier cosa. Cuando me hicieron la sonografía, el bebé estaba al lado izquierdo del útero. Y ella me dijo, mira, realmente tú estabas orando y qué bueno que oraste, porque si no lo hubiéramos hecho un aborto. ¿Me ¿Y entiendes? qué Entonces, fue lo que raíz, perdiste? en el momento de que mi esposo y yo decidimos que no íbamos a casar, como yo tenía un diagnóstico de que no iba a poder quedar embarazada quizás, de que tenía desviaciones en la columna, yo decidí ponerme en tratamiento antes de casarme, para yo estar bien y estar tranquila y todo eso. Entonces, mi primer embarazo fue planificado. Ok. Dijimos, vamos a tratar de ver si podemos salir embarazados y que todo surja bien desde un principio. Entonces, boté una masa de los quistes que Ah, ok. ya yo tenía meses en tratamiento y eso fue lo que expulsé ese día. Cuando me dan el diagnóstico de Ian,
yo me sentí culpable porque yo dije que quizás no me cuidé bien en el embarazo, o sea, era primeriza. Sí, Es todas muy las cosas vienen a la mente de uno cuando uno está embarazada difícil, por primera vez. uno se siente muy frustrado. Yo decía, pero yo lloraba mucho y decía, yo tuve la culpa. Yo nunca juzgué al Señor, porque yo entiendo que cuando Dios te da algo o te pasa por un proceso, es con un fin y un propósito. Y ya yo desde adolescente le había hecho una promesa al Señor si Él me daba un hijo. O sea que cuando ya yo tuve el diagnóstico de IA, me preocupé porque no tenía la manera ni las informaciones para saber cómo manejarlo. Y porque también tenía que tratar y manejar a mi esposo. ¿Me entiendes? A tu esposo. Sí, porque en lo que es el área familiar, emocionalmente a él le afectó más que a mí. Ok, cierto, ¿verdad? Yo soy un poquito más fuerte que él. Entonces, no nada, eso fue nuestro inicio con lo que fue el diagnóstico de Ian. Pero la doctora o la psicóloga que diagnosticó al niño, ¿no te habrá dicho que eso que pasó en el embarazo tuvo o no que ver con que el niño sea autista o tenga uno de los aspectos? No, ella me dijo que no tuvo nada que ver, le hicieron varias evaluaciones y ella me dijo que por lo regular, por familia, de un 100% dentro de la familia, siempre aparece alguien que tenga un síndrome. Y realmente tengo un tío que tiene una niña con un problema de discapacidad también, pero cerebral. Ah, ok. Ujú. Pero como sea, eso, todo lo que te pasó en el embarazo no tuvo que ver, simplemente por No, herencia te tocó y ya. sí, Como exactamente. le ha pasado con otros tipos de síndrome a muchas mujeres. Y Sí, de verdad sí. es muy difícil tratar las cosas que le acontecen a uno, como primeriza principalmente, porque siempre uno se va a encontrar esa cosa de que habré hecho lo suficiente, habré hecho algo mal. Siempre uno tiene esa, como esa espinita. Temor, sí, Sí, ese temor. realmente como madres somos sobreprotectoras desde el embarazo. Entonces, realmente cualquier madre primeriza siempre tiene ese temor de no hacer lo correcto. Cierto. Uno siempre cree que debió hacer más. Sí, sí, exactamente. Rosángela, ¿has tenido alguna opinión que dice, bueno, ¿cuál sería la palabra? No indecente. Personas que se sobrepasan con sus opiniones en, Sí, con respecto al caso de tu hijo. ¿Qué te han dicho? mira, solamente, yo creo que solamente quien vive el momento o la situación o que sea una persona muy cercana a ti, familiar o un amigo muy, muy, muy cercano personal, puede sentir esa sensación. Es muy frustrante. Tú te sientes impotente. Fue muy difícil. Muchas personas lo miraban de una manera como despectiva y eso a mí me molestaba, porque el niño tú lo ves y tú lo conoces y tú no ves nada. Cierto. No, un niño normal. Sí. Pero cuando tú comienzas a escuchar que hace mucho ruido, que corre mucho, que tú le hablas, o sea, son cosas normales de un niño. Todos los niños son así. La única diferencia es que los niños que tienen un síndrome de autismo o Asperger específicamente tienden a ser obsesivos o a inclinarse por ciertas áreas. Por ejemplo, hay niños que no te hablan. Todo es un juego de Nintendo o solamente pintar. Y llegó un momento en que iban muchas personas a la casa, en ese momento teníamos el negocio de la casa, y cuando veían que el niño saltaba mucho y corría mucho de aquí para allá, de allá para acá, la gente me decía, ¿y qué es lo que pasa? Pero siéntalo, y esto, ay, pero, ¿y yo cuánto? Entonces Uno lo teníamos, controla. sí, no, pero tú Tú le vas a hablas, dejarlo no que te haga hace lo que caso. quiera. No, me decían, que pero dale una pela, y Ay, esto. Dios. Sí, entonces llegó hace como 2 años, hace 2 años. Teníamos una persona cercana que siempre me criticaba la forma de yo criar el niño. Y yo le decía, wow, pero tú conoces de psicología, tú tienes que saber que no es fácil lidiar con este tipo de niños. Y me decía muchas cosas como despectivas, no a mí, sino que yo escuchaba cómo trataba el niño. Y yo dije, no, espérate, yo trato de emocionalmente estar bien yo para yo poder emocionalmente darle algo mejor a él. Si
tú sientes que el niño te molesta realmente, no venga a la casa, porque esta es su casa, este es su espacio. Cierto. Y cuando uno es padre y tiene niños con condiciones especiales, uno tiene que ser muy selectivo al momento de tener amistades, porque no todo el mundo va a aceptar a tu hijo como son, ¿entiendes? Cierto. Entonces uno tiene que tener como un poquito de sabiduría para poder manejar esa parte, porque no todo el mundo tiene la paciencia La o, la, paciencia principalmente. o el discernimiento para entender qué es un niño con discapacidad. Pero si un niño normal, díganmelo a mí que ustedes han escuchado esa bulla debajo de mi Esa hijo, música de fondo. de fondo, esa musiquita de fondo, y él es un niño que hasta ahora no le encuentran ninguna condición especial. Y señores, no es fácil. Y imagínate uno con un tipo de trastorno neurológico o de algún tipo. No es Claro, fácil claro. para nada. Y en tu caso es No. peor porque tú tienes cuatro. Tú no tienes Ajá, un un hijo, tú tienes batallón. cuatro. ¿Cómo tú te la has hecho, Rosángela? Cuéntame, en estos días de cuarentena. No, mira, si tú supieras que el Señor siempre, cuando tú tienes un propósito fijo en lo que es la organización de tu familia, Dios tiene todo en orden. Justamente Amén. el año pasado, en el mes de julio, yo inicié lo que son clases de habilidades sociales, son talleres. Mi niño está en el CAIT, en el centro CAIT, y hubo muchas dificultades porque Ian Discúlpeme, ¿Centro Jolis, CAI qué de qué trata? el CAIT es un centro de capacitación, o sea, es un centro donde te dan rehabilitación, donde te dan terapias para los niños, psicoterapeutas, donde te dan clases de música. Es un centro completo donde tú puedes llevar a tu hijo y ellos mismos tienen pediatría, todo ese tipo de necesidades que tienen nuestros niños con condiciones especiales. Y ellos te dan una evaluación, te hacen una evaluación a ti, a tu familia, al centro donde está el niño. Y a raíz de todo eso que nos pasó, de ahí fue que salió el diagnóstico de Ian. Porque ya anteriormente yo había ido a la Angelita, pero es muy traumático el lugar. Pero por lo menos para mí lo fue. La experiencia no fue muy agradable. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico, a raíz de todo eso, me comencé a instruir de cómo manejar al niño. Comencé a darle clases. Como él era no verbal, directamente así, él hablaba muchas cositas con el hermano, pero no hablaba claro. Él decía como babosadas, como dicen por ahí. Ok. Él decía mucho catacum, o sea, palabras que como que se eran inventadas por él. No eran palabras correctas para expresarse. Entonces, el año pasado, ya el niño había avanzado mucho, pero hizo un cambio de escuela a nosotros mudarnos. Y ese tipo de niños tienen una característica. Tú no puedes cambiar las rutinas. Tiene que ser Todo, fijas. sí, todo con este tipo de niños es una manera organizada, eh, medidas, y le cambié de escuela. Y al cambiarle de escuela fue como muy traumático para él, fue como un cambio muy brusco, ¿Tú sentiste pero que que hubo una regresión? totalmente. Ouch. Totalmente. Ya él había tenido una regresión porque le hicieron un cambio de maestra cuando pasó de curso, cuando Ay, pasó a señor. primero, y ya él había aprendido a leer un poquito y a escribir un poquito, pero entonces cuando entró a primero, tú sabes que ya entran otro tipo de enseñanzas, y la maestra era un poco brusca, y él todo lo que ya había aprendido fue en retroceso. Entonces, al mudarme y cambiarlo de escuela, fue un poco difícil, pero inicié y duramos alrededor de 4 meses tomando talleres de habilidades sociales individuales. Él, por un lado, con sus niños, con sus compañeros, que también tienen el mismo síntoma de autismo y diferentes grados de autismo verbal y no verbal. Y Ok. por otro lado, nos capacitaron a nosotros como padres para poder manejar esas áreas. Por ejemplo, cuando salimos al supermercado, cuando estamos en un mall, a conocer las debilidades y fortalezas que podemos trabajar con ellos. Yo digo que en este tiempo de cuarentena me he podido manejar con él o no hemos podido manejar con él porque conozco lo que él le agrada y lo que no le agrada. Por ejemplo, disculpa, por ejemplo, yo sé que a ellos les gusta mucho pintar, lo que son las actividades creativas, a ellos les gusta mucho, lo que son los talleres, lo que son los videojuegos, les encanta, lo que son también en música, o sea, todo ese tipo de cosas, yo siempre la tengo en casa. Y tenemos en casa, es como una pizarra donde yo le pongo horarios
y cosas que tienen que hacer. Y en esos días me dijo, mami, quítala porque ya yo soy mayor, tengo 9. Sí, entonces ya en ese caso yo la retiré y lo que hacemos es que yo le pongo horarios. Cuando él se levanta, ellos tienen su rutina de bañarse, cepillarse, él hace todo solo. Gracias a Dios no tengo esa dificultad. Entonces él tiene horarios establecidos y cada vez que siento como que se me quiere salir del redil, yo vuelvo otra vez y le hablo de los talleres y comenzamos a hablar de ese tipo de cosas. O sea, para ser madre de un niño en condiciones especiales, tú tienes que tener mucho tiempo, Paciencia. realmente. No, yo creo que tú deberías, uno debe rebosar, yo creo que eso es lo principal. Como por eso te dije anteriormente, que uno tiene que tener mucha paz emocional y saber quién está a tu alrededor, porque todo ese tipo de energías y ese tipo de personas te absorben muchas cosas que afectan a tu hijo, porque cuando tú tienes personas a tu alrededor que no lo aceptan a él, o lo discriminan, o ese tipo de cosas, a él le afecta mucho. Entonces, lo que tú vas avanzando por un lado, por Lo otro van lado se va dañando. deteriorando. Sí. Entonces, en esa área, como estamos aquí en la casa, te digo que las primeras 2 semanas yo me iba para la escalera del edificio, porque yo decía, ay, me va a dar una cosa, son 4, déjame respirar. Pero realmente él habla demasiado. Gracias Ahora al habla Señor. mucho. El Señor es el milagro y de ser no verbal, eh, es verbal al extremo. Al extremo. Los Asperger tienen esa característica. Cuando llegan a cierta etapa de edad, por ejemplo, después del diagnóstico que se van trabajando, ellos hablan mucho. Y esa área es la que hay que controlar ahora, pero no con todo el mundo. Hablan con personas cercanas de confianza. Sí. A mí me gusta abrazarlo mucho cuando yo lo veo. Al principio no le gustaba, Sí, pero sí, ahora sí. sí. Sí, Ahora porque digo, esas son de tus dame un abrazo y habilidades. viene corriendo. Pero baja la cabeza. Sí, Sí, exactamente, baja la él cabeza. baja la Sí. cabeza, sí, sí. Rosángela, una de las cosas que veo que hablaste es que cuando uno tiene un hijo con un, bueno, que sea especial de cualquier tipo, lo primero que uno tiene que hacer es capacitarse para saber cómo manejar la situación. Eso es lo que yo veo Sí, según lo que me acaba de sí, contar. Porque si no, entonces, en vez de ayudarlo a que tenga un crecimiento normal, exactamente. termina dañándolo emocionalmente y a veces entonces en vez de crecer o avanzar el niño lo que se queda mal y por eso veo que también hay muchos niños que ahora son adultos, digo que nacieron hace muchos años y que terminaron siendo los loquitos del barrio y así. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das a esas hermanas de la iglesia que Dios le dio la oportunidad, porque no voy a decir que fue una maldición, que fue con un castigo, no, para nada. No, Si para tienes un nada. niño especial, dale gracias a Dios porque Dios sabe por qué te lo mandó. Exactamente. Entonces, ¿qué recomendaciones les da a aquellas siervas eh, que, que Dios le dio esa oportunidad de tener un hijo con una condición especial? Realmente es una bendición, porque cuando Dios permite que algo llegue a nuestra vida es con un propósito. Y yo he visto realmente la mano de Dios y los milagros en Ian. Yo oro todos los días y le digo, Señor, no es fácil atenderlo, es agotador, habla muchísimo, a veces tú no sabes cómo contestarle, a veces tú no tienes la paciencia porque tengo más niños, a veces no quiero descuidar a los otros para poder siempre darle la atención a él, pero para tú poder, ¿cómo te digo? Lo que realmente si tú ves algo diferente en tu hijo, lo más recomendable es tú llevarlo al médico, tú llevarlo donde una persona especializada en esa área, un psicólogo, que te lo evalúe, que te lo chequee. Si tú tienes una buena pediatra, se va a dar cuenta, porque todo eso se maneja con terapias, con grupos de apoyo. Yo recibo terapia familiar cada ciertos meses, cada 3 meses, cada 6 meses, que yo siento que estamos como al borde de la locura, de tanta tensión y estrés. Yo solicito siempre las terapias familiares, son muy buenas, porque no solamente trabajan a los padres, sino trabajan lo que es la familia completa. También las terapias cognitivas, lo que es el manejo de la ira, las terapias conductuales, todo ese tipo de terapias, nosotros la hemos trabajado con él
Y realmente yo he visto muchas madres que se sienten como frustradas. Llega un momento que uno también se siente así, pero no es tanto por no querer el niño ni no aceptarlo, es que es muy difícil. Y vivimos dentro de una sociedad que no nos apoya. Realmente hay muy poco apoyo, hay muy poco conocimiento, tanto dentro de las iglesias, que es donde, Principalmente. donde primero te tildan a tus hijos si te lo quieren marcar. De Y que eso es algo que, tú no le has que dado, no le has enseñado respeto, dale un crianza. par de pelas a ese niño para que deje de estar Sí. moviéndose tanto. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que tengo, porque mi pastora es muy comprensiva. Y creo que sin el apoyo de ellos, en ese momento que nos dieron el diagnóstico, yo no te pudiera decir que yo no lo hubiera medicado, realmente. Y el Señor lo usó a ellos para que en ese momento nosotros nos preparáramos, fuéramos más fuertes. El Señor lo utilizó a ellos para eso. Y sobre todo que la pastora siempre me decía, no permitas que tu hijo lo marque. Lee mucho, prepárate en lo que te dan un diagnóstico, ve evaluando cuáles son sus debilidades, ve anotando esto, porque uno como madre sabe, uno lo que tiene que tener es tiempo para sus hijos. Cuando tú tienes tiempo para tus hijos, tú te das cuenta de cuál es la diferencia y cuando tú tienes más hijos, más aún, ves la diferencia entre uno y otro. Y uno dentro de los caminos del Señor, esto pasa mucho, que siempre quiere marcarte a tus hijos. O a veces uno como padre en la casa lo marca, mira, tú no sirves, tú sí fuy, tú sí esto, tú sí. Entonces, Lamentablemente. son cosas que a veces, aunque uno esté agotado y cansado por los compromisos que ya uno tiene como padres, uno tiene que aprender a manejarse, sobre todo. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú te capacitas para trabajar con tus hijos y cuando tú tienes la disponibilidad y en familia se logra, todo lo que hemos logrado con Ian también ha sido porque mi esposo y mis familiares cercanos se han identificado y nos han dado apoyo y en la iglesia también. Entonces, cuando tú ves un niño distinto a los demás, no lo marques, no lo marques, porque tú no sabes el proceso de esa familia, el proceso de ese niño, cómo va subiendo. Entonces, es Sí. muy triste. Yo soy súper llorona y cuando yo veo un niño con discapacidad y una mamá que lo está maltratando, yo me meto, ¿me entiendes? Y cuando veo ciertas cosas, porque es que solamente el que está viviendo la situación al momento es que sabe cómo manejarse o tiene el poco conocimiento, porque uno todos los días con ellos aprende, ellos son realmente una bendición, ¿me entiendes? Amén. Entonces, dentro de la iglesia siento que también se debería de hablar más del tema, porque Moisés era tartamudo Sí, y el, y la el Biblia lo Señor, dice. y el Señor usó a Moisés. Entonces, ¿por qué razón? Si hay una persona con una discapacidad dentro de la iglesia, Dios no puede utilizarlo. Déjame decirte que de mi casa, de mis 4 niños, él es el más cristiano. En Semana Santa se la pasó viendo por qué fue que a Jesús lo clavaron ahí en la cruz. Y enciendo películas, todas las versiones la vio. Y él que siempre tiene el interés de orar. Y todo ese tipo de cosas. Uno tiene que orar por sus hijos y que si está marcado, que sea marcado por la palabra, porque realmente Amén. eso es una batalla día a día con ellos. Una batalla día a día. Bueno, eso sí es verdad. Entonces, a todas las que, bueno, las personas que ven este video, las recomendaciones de Rosangla son excelentes. Yo le agrego que hasta con un hijo normal, que se supone que uno le dice normal, uno debería capacitarse para saber cómo ayudarlo a que esos hijos no salgan marcados por palabras así que también pueden hacer que el niño termine teniendo un trastorno por no ayudarlo también. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi hijo, señores, no sabe, todavía no habla y hace mucha bulla, pone mucha mano, ya aprendió a gatear, tumba todo y a veces también es muy desesperante. Pero Pero son yo, etapas, y son sí, son etapas. etapas. Yo por eso, desde antes de, bueno, cuando salí embarazada, empecé a ver cómo hacer dinámicas con los niños para ayudarlo a entretenerlo, pero que a la vez lo ayude con su inteligencia emocional, bueno, todo lo que lo ayude a que pueda tener un desarrollo bueno, bien, lo que es, como se diga. Entonces, la recomendación es, tienes hijo, busca la forma de ayudarlo a tener un buen crecimiento saludable.
Hay muchas dinámicas, juegos que parece que son juegos, pero también son ejercicios que lo ayudan a su crecimiento emocional, su desarrollo cognitivo, de todo tipo. Entonces, Sí, recomendaciones para las iglesias. Por favor, si pueden traer especialistas. Pues, en las mismas iglesias hay muchos profesionales que le pueden hablar sí, sobre ese tipo de temas. sí, porque También, dentro, disculpa que te no hay interrumpí, problema. no, no es solamente es abrirse a la posibilidad de darle oportunidades, porque hay una palabrita que se utiliza mucho y lo tachan y hacen bullying de esto. Es que dicen un niño especial, no son especiales, son niños con discapacidades. Todas tienen discapacidades distintas. Cuando la gente tú lo estás encasillando, es un niño especial. O sea, todos somos especiales ante los ojos de Dios. Y tú lo que estás haciendo es tú enmarcarlo. Al inicio a mi niño le decía mucho, no, porque tú eres especial. Y yo le decía, no, aquí lo único especial soy yo, que tengo 4 y soy fuerte. Fíjate de eso. Porque yo siempre trato como de hacerlo un poquito más fuerte para que no sea tan débil al momento de escuchar una cierta palabra que le pueda molestar. Sí, Son niños con una discapacidad que en la iglesia se puede trabajar. En las iglesias, los cristianos hay muchos psicólogos, muchos sí, realmente, y son muy buenos. Y pueden haber talleres de enseñanza, así como en la escuela dominical también se puede hacer una forma de apoyo a los padres, porque realmente hoy en día tú no sabes quién tiene un diagnóstico. Hay muchas personas que no están diagnosticadas, aún adultos. y tienen algún tipo de trastorno. ¿Me entiendes? Entonces son personas o son puntos donde debemos de sensibilizarnos como iglesia y de no y de darle una oportunidad, porque realmente en las iglesias yo he conocido, después que tú te envuelves en esta área, tú te vuelves medio psicólogo, porque ya tú Sí, vas diciendo, no, pero mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ups, fulano. Entonces, no, es tiempo de abrirse y de aprender a amar a las personas tal y como son. cierto. Y darnos cuenta que aunque nosotros nos damos a entender que vivimos en este mundo y no somos este mundo, pero padecemos las cosas de este mundo. Exactamente. Entonces, hay que capacitarse, hay que investigar información, sensibilizarse con el de al lado que tenga un tipo de problema de ese tipo y ayudarlo. El apoyo, hablaste mucho sobre los grupos de apoyo. De verdad que eso es excelente, porque es un lugar donde uno puede aprovechar y desahogar todas sus penas. Sí, y tú sabes que tú encuentras consuelo, Sí, porque quizás tú te estás volviendo loco y tú dices, no, pero es que el mío no se calla, es que se levanta a tal hora. Y porque, es, por ejemplo, ese tipo de no me niños deja dormir. no, ellos sufren de insomnio. Y ahora con esa cuarentena, yo me he sabido acostar con él hasta las 2 3 de la mañana viéndole Netflix, orando para que se duerma, porque ¿dónde va a sacar la energía aquí encerrado en un apartamento? ¿Me Cierto. entiendes? Entonces, cuando tú estás en los grupos de apoyo, compadre, tú escuchas la situación de otros padres, los que ellos han pasado, se comparten informaciones y eso aligera la carga un poquito realmente. Sí. Así que iglesias, a crear grupos de apoyo para todo tipo de situaciones, para embarazadas, para paridas, para los que tengan hijos, para todo. Y una de las cosas que yo sí recomiendo antes de despedirnos es, por favor, los baños de las iglesias. Póngalo en unas condiciones que uno pueda limpiar, cambiar a los niños. Yo he pasado mucho trabajo cambiándole los pampers a ti. Bueno, gracias Rosángela, de verdad, gracias por hablarnos de tu experiencia, De porque nada, de sé nada. que muchas personas van a apreciar estas informaciones. De nada, siempre a su orden. De todos, cada día aprendemos algo nuevo. Eso sí es verdad. Gracias, Dios le bendiga a todos. Síganos por Facebook, Instagram, YouTube como Medios ACN, nuestra página mediosacn.com y Dios le bendiga mucho. Amén. Chao. Le doy.